Bueno, hoy Bien. en Microdiálogos en línea nos acompaña Martín Coan, que es escritor y docente universitario en teoría literaria en las universidades tanto de Buenos Aires como de la Patagonia, autor de 3 libros de ensayos, 3 de cuentos y 10 novelas. Hola Martín, gracias por este diálogo con Nuevación y un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. En la Patagonia trabajé más de 10 años, pero ya no trabajo ahí. Porque figuraba como que sí en el currículum. Ah, bueno, bueno, bueno. Ocurrió, pero ya no está vigente. Bueno, bueno. La primera pregunta que queríamos hacerte es que nos cuentes un poco tu historia familiar, tus influencias en la literatura, tus comienzos, si tuviste militancia política en algún momento, un poco un resumen de eso, ¿no? Bueno, lo más apretadamente posible para no empastarlos. Mi historia familiar es bastante, creo, tradicional en un punto, reconocible, no tradicional. La rama paterna, en la rama paterna encontramos bisabuelos provenientes de algo que llamábamos o llamaban Rusia y que hoy más bien pensamos que era Ucrania. Esto a fines del siglo XIX, dado que mi abuelo paterno nació en 1906 ya en la Argentina y mi abuela paterna había nacido en la Argentina también. Así que por esa rama tenemos bueno, clásico, ¿no? Esa migración escapando de los pogroms en Europa del Este a fines del siglo XIX. O sea, por esa rama hay que ir hasta mis bisabuelos para encontrar a los inmigrantes. Por la rama materna es bien distinto el caso, pero también muy reconocible. Ya encontramos los inmigrantes en mis abuelos. Mis abuelos eran polacos. Llegaron a la Argentina, creo que exactamente en 1935, es decir, viendo lo que se venía, alcanzaron a salir y recalaron acá. Así que esas son, digamos, mis dos ramas familiares, papá, mamá, mi hermana, yo. En cuanto a influencias literarias, son demasiadas, son demasiadas. Yo en todo caso, y un poco en relación al contexto que actualmente nos aqueja, lo que enfatizaría en mi formación literaria, digo porque las influencias pueden ser previsiblemente Borges, ineludiblemente, Juan José Saer eh, muy fuertemente, William Faulkner, Proust, no puedo ni quiero originalidad en ese rubro, pero sí destacaría y enfatizaría la valoración que tengo por la formación que yo recibí en la carrera, cursando la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, porque agregándose, y en realidad no, complementariamente a las influencias que uno puede haber tenido en la literatura leyendo todo lo que leyó, hay algo decisivo en mi formación de lector, y en mi formación de lector no tuvo que ver exclusivamente, pero sí intensamente con los grandes docentes que tuve en la Universidad Pública Argentina, hoy fuertemente hostigada y sin exagerar, yo diría presupuestariamente amenazada en su posibilidad de subsistencia. La posibilidad que yo he tenido en la universidad pública y gratuita de cursar con docentes como Jorge Panesi, Noé Gitric, David Viñas, Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer, Nicolás Rosa, Ricardo Piglia, contar como cuento con esas referencias en mi recorrido de juventud, en mi condición de formación de lector, es lo que yo ahora quisiera más destacar y subrayar. En cuanto a la tercera parte de la pregunta de militancia política, no, nunca tuve. Bien. ¿Y cómo llega la literatura a vos, digamos? El tema de querer escribir, ¿fue algo que fuiste encontrando? ¿Cómo fue ese pasaje, digamos? Fue un descubrimiento tan simple, diría, como auténtico, en la infancia, como suele ocurrir, digo, tan simple como auténtico en el sentido de genuino, no fue algo ni inducido, ni recomendado, ni fue simplemente descubrir cuando me ponía a escribir, y cuando me ponía a leer.
Claro que hubo un marco escolar, por supuesto, y además familiar, por el cual los libros que uno podía querer estaban, pero fue tan, insisto, tan simple y tan genuino como advertir que cuando me ponía a escribir, lo disfrutaba enormemente. Ese fue el motor, digamos, que me sostuvo y me sostiene en el sentido de que mi acercamiento a la literatura y mi relación en realidad con la literatura nunca respondió estrictamente a, como puede ocurrir razonablemente en otros casos, un ideal de ser escritor o un afán de ser escritor. En mi caso, ser escritor no es otra cosa que una derivación necesaria de la práctica de la escritura. Y a la práctica de la escritura no la impulsó el deseo de escritor, la impulsó el placer que me daba y que me da escribir. Dicho así, parece previsible y en un sentido lo es, pero uno descubre, yo diría que en ocasiones con cierta perplejidad, que no siempre los que escriben disfrutan de escribir. A veces incluso lo padecen un poco o bastante, y sin embargo lo hacen porque hay otro tipo de compensación u otro tipo de satisfacción, como el de la de ser escritor o la de publicar libros, que les da una satisfacción muy grande. Y el trance de la escritura es por lo que tienen que pasar para alcanzar ese otro propósito. En mi caso no ha funcionado así ni cuando era chico, ni a lo largo de mi vida, ni ahora. Lo que impulsa mi escritura, lo que me impulsa a escribir, es que disfruto muchísimo de hacerlo. Si dejara de disfrutarlo, cosa que me parece improbable, pero si llegara a ocurrir y dejara de disfrutarlo, no lo haría más. Bien. ¿Vas vos con eso? Eh, Martín, en alguna entrevista vos dijiste que, digamos, te interesa incorporar el tema del autoritarismo, ¿no? En la literatura. En ese sentido, y ahora adentrándonos un poquito en lo que ya de alguna manera empezaste a sugerir, ¿no? ¿Cómo trabajarías el gobierno actual, digamos, y qué te mueve en este caso, ¿no? Miren, la verdad es que para, para entablar esa relación que me interesa muchísimo entre literatura y política, también me parece necesario que haya una mediación, distintas formas de mediación. Con respecto al autoritarismo, sí, sí, por supuesto, digo, efectivamente me interesa, no recuerdo haberlo dicho, pero no importa lo que yo recuerde, me reconozco la definición en el punto en el que puede haberme interesado, y me parece que se nota en algunos de los textos que escribí, tratar de indagar, no un gesto de una literatura que no es la que a mí más me pueda interesar, la literatura que denuncia atropellos, que denuncia autoritarismo, sino la literatura pensada en términos de una indagación sobre cómo funciona, cuáles son los dispositivos y sobre todo esas modulaciones por las cuales el autoritarismo encuentra su eficacia no en la coerción, sino en obtener obediencia. O sea, no el punto en el que alguien se dispone digamos, se pliega a la imposición autoritaria justamente por forzamiento, sino las astucias del autoritarismo, que lamentablemente las tiene, y las tiene por cierto, para constituir la subjetividad del que quiere obedecer, que no es exactamente la de aquel que podría rebelarse pero se ve sometido, con lo cual también es una escena dramática, pero no la de aquel que preserva un espíritu de rebelión y en todo caso se ve sofocado y compelido a obedecer, sino aquel que desea obedecer. Y esos dispositivos de poder y esos mecanismos del autoritarismo son complejos y al mismo tiempo dan la clave de cómo puede el autoritarismo funcionar, cómo puede funcionar exitosamente, por decirlo así, y sobre todo cómo puede sostenerse a lo largo del tiempo. Digamos, solamente concitando algún tipo de admisión o de adhesión puede el autoritarismo sostenerse a lo largo del tiempo e implantarse en una sociedad de manera sostenida, si no, no funcionaría. Eso en términos generales son algunos de los textos que escribí, pero insisto en que a mi criterio, o en el campo que más me interesa, no es que la literatura no pueda escribirse en el presente y sobre el presente, pero algún tipo de mediación hay que tratar de producir y hoy en día puede ser difícil,
Yo creo que, puesto a especular casi hipotéticamente, si uno dijera la situación política actual, que tiene componentes autoritarios, efectivamente, el gobierno democrático en su elección, pero tiene gestos autoritarios en su práctica política, la figura ahí es Milei, pero a la vez el desafío que plantea una figura como Milei es en el juego que puede darse entre literatura y realidad, ahí donde la realidad define el plano de la verdad de los hechos, la verdad de los acontecimientos, y la literatura tiene que maniobrar con esa verdad con sus propias reglas, que son las reglas de la verosimilitud. La ficción no juega estrictamente una relación directa con la verdad, con una verdad comprobable o verificable. La ficción no funciona como un texto de historia, una narración histórica, no funciona como un artículo periodístico, no es del orden de la constatación de la verdad, pero entabla su relación con la verdad desde sus reglas de la verosimilitud. Y el desafío que plantearía una figura como Milei es que es inverosímil, es verdadero, es real, pero es inverosímil en algunos aspectos, en algunas conductas, en algunas formulaciones, en algunos de sus procederes. Va a ser un desafío para la literatura abordar esta época. Sí, en realidad, digamos, ¿cuál sería el desafío que vos tenés al escribir en una época desencantada de los cambios profundos, ¿no? O sea, ¿cuál sería el desafío real que tendrías? Ojalá uno pudiese intervenir, aunque sea mínimamente, por supuesto sería muy, muy, muy mínimo, y ni hablar de incidir, sabiendo que eso sería más que mínimo, pero, pero efectivamente hay que maniobrar. Todos tenemos, los que estamos descontentos con el estado de cosas, no todos estamos descontentos con el estado de cosas. Digo, con el estado de cosas en un sentido amplio, no con lo que pasó en la última semana. La, la manera en que largamente, por supuesto que en este periodo político eso se agudizó y se intensificó, pero la manera en que largamente la época, no solo nuestra sociedad, la época ha desencontrado la posibilidad de un horizonte, ni siquiera de un horizonte un poquito más alejado, en el que las cosas puedan ser sustancialmente distintas de como son. No contamos con eso, generalizando, claro, pero como clima de época, digo. Así como ha habido otras épocas en las que se percibió que la posibilidad de una transformación del estado de cosas era no solamente necesaria a mi criterio lo sigue siendo, sino que era realmente posible. Y esa instancia de transformación posible aparecía como un horizonte al alcance, no tan lejos de esos tiempos, aunque al mismo tiempo sí, a la vez sí, encontrarnos como nos encontramos inmersos en una época que no cuenta con ese horizonte, como dije, ni siquiera alejadamente. Nos cuesta, incluso a quienes participamos de la premisa de que la transformación radical del estado de cosas sería imprescindible, nos cuesta mucho pensar un futuro que sea radicalmente distinto de nuestro presente, con lo cual no podemos pensar estrictamente en un futuro. O sea, si el futuro se parece demasiado al presente, en realidad luce como una prolongación del presente, no exactamente como un futuro. Y me temo que todos estamos, en mayor o menor grado, pero embargados un poco en este clima de época en el que nos resulta muy difícil, como digo, pensar que en algún momento de un futuro el mundo no sea como es, por decirlo rápidamente, y a la vez, de un tiempo a esta parte, a eso hay que sumar un aspecto que es que las formulaciones o expresiones más conservadoras y más reaccionarias, las que juegan más fuertemente y más directamente en favor de los grupos de poder que fuertemente interesados, por supuesto, como todo aquel que tiene el poder, y un poco cretino, en mantener el estado de cosas tal como está, funcionales como son al mantenimiento de ese orden de cosas, funcionales como son al fortalecimiento de esas posiciones de poder, hablan en nombre del cambio. Su retórica es la del cambio. Entonces ahí claro que tenemos un problema, porque además de haber perdido como hemos perdido epocalmente, transitoriamente, quienes realmente pretenderíamos una transformación radical del estado de cosas, además de haber perdido hoy por hoy una perspectiva cierta de que esa acción de transformación fuese posible, hemos perdido también terreno en el repertorio de, ¿cómo decir?, las banderas y valores
Por lo pronto, para los que estamos convencidos de que solamente en una sociedad más justa que la sociedad que tenemos, con menos arbitrariedades y menos desigualdades que una sociedad como la que tenemos, solamente en esas condiciones sería posible realmente algo a lo que merezca llamarse libertad. No podemos sino consternarnos con el modo en que sectores que limitan de hecho las posibilidades de libertad de la gente, de muchísima gente. Porque cuando alguien está verdaderamente apremiado, y hoy por hoy un 60% de la población lo está, por las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra, los márgenes de elección se estrechan o se reducen o se anulan. Entonces, si los apremios económicos impiden la elección, y por momentos hoy en día la situación actual resulta casi burlona, pero de una burla cínica, decir si los precios no bajan, no compres, cuando eso se lo están diciendo a personas que lo que tienen que comprar son remedios, medicación para una enfermedad que tienen. ¿Qué quiere decir? Que el mercado va a regular y que no compremos, no compremos, ¿qué sería? No nos curemos lo que necesitan esa medicación, hasta que los laboratorios bajen los precios. No comamos ni fideo ni arroz. Estoy pensando en la gente que está realmente en una situación de carencia. No comamos ni fideo ni arroz hasta que reaccione Molinos Río de la Plata. Entonces, en un contexto en el que realmente los márgenes de elección se aprietan hasta la imposibilidad de elegir, ¿qué significa la palabra libertad? Ha sido vaciada e idiotizada esa palabra y sería muy bueno que lográramos recuperarla para un sentido cabal de la idea de libertad. Bueno, justamente una de nuestras preguntas tenía que ver, que te adelantaste, con la idea de libertad. Bueno, ahora, digamos, viene la celebración de Pesaj, ¿no? En el calendario judío, que justamente es la fiesta de la libertad, ¿no? Y palabras como la libertad, digamos, también el cambio, ¿no? Las transformaciones, la revolución, ¿no? Que siempre estuvo asociada más al pensamiento, digamos, de la izquierda, digamos, del progresismo, de aquellos que querían o han querido transformar el mundo, ¿no? De alguna manera, digamos, hoy los discursos más conservadores toman esto, ¿no? Se han apropiado, ¿no? Y en ese sentido, tal vez haya que hacer alguna autocrítica, ¿no? Para pensar por qué los sectores más reaccionarios se apropiaron, ¿no? De estas categorías, de estas palabras, ¿no? Que están asociadas a cambiar el estado de cosas, ¿no? Cuando en realidad se están proponiendo todo lo opuesto, ¿no? Y en ese sentido, preguntarnos cómo fue que sucedió que nos birlaron estas categorías, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, con respecto a, ya que mencionaste Pesaj, es interesante notar qué aspectos toma en sus delirios místicos, yo al menos los interpreto así, nuestro actual jefe de Estado, que se piensa, si lo vemos más detenidamente, se piensa a sí mismo, como es megalómano, se piensa en el lugar de Moisés o se piensa en el lugar o se piensa en el lugar de Dios. Eh, y se piensan siempre en las escenas de furia y castigo. Sí está la libertad en última instancia cuando uno ha leído esa narración. De todas maneras, también sabemos que si se trata de Moisés, Moisés no llega a la tierra prometida. E incluso hay una elaboración de la idea de libertad y la premisa de que el pueblo que ha sido esclavo no puede ser libre, que hay una generación que tiene que pasar ahí, digamos. También ahí hay mucho para pensar, no puede estar recontrapensadísimo, pero quiero decir, me interesa notar o subrayar con qué aspectos se identifica el actual jefe de Estado, el presidente de la Nación, cuando se identifica nada menos que con Dios, o con Moisés, se identifica con la parte de la furia y del castigo, se identifica con eso, se identifica con ese ejercicio un poco macabro del poder que está en el Antiguo Testamento, y no tanto con esa fase luminosa del camino a la libertad, que él mismo remite a la fuerza del cielo, o sea, digamos, cuando él tiene que explicar cómo todas estas penurias que les hace pasar con el gobierno anterior, que ya fue bastante lamentable, a un 44% de la población, con la gestión de estos 3 meses, ya no 44, sino 60%, cómo es que de estas penurias supuestamente necesarias se pasaría a un bienestar. A la hora de explicar ese pasaje se remite a la fuerza del cielo.
con las que él está muy seguro de contar porque es megalómano. Con respecto a la autocrítica, es efectivamente indispensable. Sí, y en parte ya está en curso, porque sin dudas tenemos que haber cometido no pocos errores para haber perdido tanto terreno de la manera en que ocurrió. Hay un libro que a mí me resultó especialmente significativo, no es el único, pero es uno que ahora podría invocar, que es el de Pablo Stefanoni, publicado en Editorial Siglo XXI, La rebeldía se volvió de derecha, porque hay algo ahí del modo, vamos a generalizar un nosotros, ¿no? Que después habría igual que eventualmente plantear distinciones, pero matices, gradaciones, diferencias, pero demos por descontado que podemos definir un nosotros que abarque distintas formas de la izquierda, desde una centroizquierda progresista hasta la izquierda radicalizada. Supongamos que podemos englobar momentáneamente eso en un nosotros que nos abarque. ¿De qué modo incurrimos, practicamos formas de una regulación moralista, rígida? ¿En qué punto nos volvimos conservadores? ¿En qué punto hemos tenido prácticas autoritarias también? ¿En qué punto hemos levantado el dedo y hemos sermoneado? ¿En qué punto hemos pegado retos lejos de nuestra tradición de abrir debates? Hemos pegado retos lejos de nuestra tradición de discutir y discutir y discutir. Sermoneamos, que es lo contrario de discutir. En el sermón habla uno solo, en la discusión habla más de uno. ¿En qué punto ha habido formas de la rigidez y de la intolerancia en nuestras propias prácticas? Lo que habilitó que de un modo, a mi entender, completamente engañoso, pero en definitiva eficaz, los sectores más reaccionarios y más conservadores hayan de algún modo capturado ideas de rebeldía, de un imaginario de lo contestatario. Claro que si uno indaga o avanza un poco más, rebeldía con Caputo a cargo de la economía. No hay. Cuestionamiento del orden establecido con Sturzenegger. No hay. Rebeldía frente al estado de cosas con Patricia Bullrich al frente del aparato de represión del Estado, porque recelan del Estado en muchísimos rubros. En su faceta represiva son estatistas al máximo, que no hay ninguna rebeldía y hay represión y gestión a favor de los grupos de poder. Pero es cierto que hemos perdido mucho terreno por errores propios, que no fue fácil discutir al interior de esto que hemos llamado nosotros y que tiene en realidad su propia distribución y sus propias diferencias, pero hay aspectos que no fue sencillo discutir, no había mucho margen para discutir, cuando, insisto, lo digo una vez más, la tradición del debate es nuestra y la tradición de la autocrítica es nuestra. ¿Cómo es que en nuestros propios sectores y a propósito de ciertas cuestiones no admitimos críticas y cerramos los debates? Se paga ese precio. Bien, también me pregunto, ¿no? Si, digamos, ¿qué pasa con la reacción en algún punto a lo que se denomina la corrección política, ¿no? Eso de que está constituido como parte de un bloque de ideas consolidadas que se supone que son verdades ya afincadas y que no tienen ningún lugar a duda y casi como un discurso hegemónico que lo plantea sin grietas, sin fisuras, ¿no? Y en el fondo había como un gran corrimiento, una gran generación de energías que corrían por otro lado y que tal vez no estamos pudiendo advertir, ¿no? Y que de pronto cuando aparece una oportunidad así, genera una ebullición, ¿no? Así es, porque penosamente la corrección política, eso obviamente no es un fenómeno local, es un fenómeno que se da en muy distintos lugares, pero nos ocupamos de lo que nos está pasando a nosotros. No es nada exagerado notar hasta qué punto esto que bien se caracteriza en términos de corrección política llegó a adquirir la forma de la censura, la autocensura o la represalia. Las represalias tienen que ver con la autocensura. En el momento que uno dice, bueno, más vale no digo nada, porque si no. Entonces, y no hablamos de una escena o dos, o de dos tropiezos o tres.
Hablamos de un estado de cosas duradero que se dio en distintos ámbitos, sostenidamente, donde había que cuidarse de lo que convenía decir o no, y ese tipo de presión, de regulación, de condicionamiento, de amenaza implícita y no siempre implícita, funcionó como un mecanismo, insisto, de censura y de represalia, y efectivamente agitó una gestualidad de la incorrección política, que también es en definitiva falaz. La incorrección política es tan torpe, o mejor dicho, no tan torpe, no necesariamente es torpe, aunque muy a menudo sí. La incorrección política se vuelve tan mecánica y tan previsible como la corrección política. Solamente da vuelta a la regla, digamos, pero también está sujeta a regla. Si alguien toma la regla de lo que se puede decir y lo que no se puede decir y la acata, está sometido a la corrección política. Pero si alguien toma la regla de lo que no se puede decir para decirlo y ejercer mecánicamente la incorrección política, también está sujeto a la regla. Tampoco hay ahí exactamente autonomía y libertad. Entonces quedamos entrampados, doblemente entrampados, en la rigidez moralista, eh, con sus represalias y con sus mecanismos de presión y con sus amenazas en el campo de la corrección política, pero también una réplica baladí, banal, de la incorrección política, casi infantil por momentos, como cuando los chicos aprenden a decir malas palabras, las dicen para corroborar el escándalo de los adultos. Entonces, digo, el dispositivo involucra la corrección política y la incorrección política, mecánicamente reproducida, insisto, y terminó estropeando la posibilidad de abrir el juego de las representaciones, de la palabra, de los discursos, de las intervenciones, de un modo que efectivamente nos complicamos mucho nosotros, sí, nos complicamos nosotros mismos. Y hablando de política, digamos, y de cierta, digamos, homogeneidad de pensamiento, me gustaría preguntarte cómo has visto la reacción, digamos, de buena parte de la sociedad, de la progresía, digamos, ¿no? De la izquierda o de sectores del, como se le llama, el campo popular o demás, respecto a la cuestión de Israel y Gaza, ¿no? Y Palestina, ¿no? Con estas reacciones bastante homogéneas en muchos casos, lo vimos en las plazas y demás con las banderas palestinas, bueno, la reivindicación del Hamas como un movimiento revolucionario, digamos, por una Palestina laica y democrática, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué has sentido al respecto, no? Sí, muchísimo dolor. Por lo pronto hay algo, ya que desbrozaste la pregunta, un aspecto que quería detenerme brevemente en eso y luego ir al punto, porque marcaste la diferencia entre progresismo e izquierda, como una gradación llegado el caso, pero marcaste la diferencia. A mí esa diferencia me parece muy relevante, en algo básico si se quiere, pero a veces, a mi criterio, un tanto desconsiderado. Desconsiderado en el sentido de poco considerado, no en el sentido de cuando alguien es mal educado, ¿no? Sino en el sentido de que habría que detenerse a examinar más. ¿Desde dónde se formulan ciertas objeciones a lo que llamamos progresismo? ¿Cuándo y cómo las críticas al progresismo, como se suele decir, se corren por izquierda? ¿Cómo desde posiciones radicalizadas de la izquierda se objeta al progresismo que sus insuficiencias, la limitación de sus alcances, en ese punto hay toda una tradición de la crítica del progresismo formulada desde la izquierda, que me temo que muy a menudo terminó derivando en un antiprogresismo por derecha. Y digamos, hoy en día podemos ver todavía más claramente esa línea. Por un lado, una homologación muy frecuente entre progresismo e izquierda como un pack indiferenciado, porque cuando alguien se pone muy a la derecha, entonces, claro, está tan a la derecha que no alcanza a distinguir estas diferencias, en el sentido de que, no sé, cuando miras algo muy de lejos, si estás muy lejos, no sé, no distinguís Lanús de Lomas de Zamora, no sé, ves ahí Suburbano Sur, tenés que acercarte un poco más y mirar un poquito más de cerca, entonces decís, ah, no, claro, esta avenida divide, acá está esta estación, acá está esta otra, si miras de muy lejos,
se te vuelve indiferenciado. Hay sectores que están tan hacia la derecha que pierden la posibilidad de diferenciar izquierda y progresismo, con muchos puntos en común que tienen, por supuesto sí, pero con muchas diferencias también. Entonces hay un punto clave que es, al progresismo las críticas se formulan desde dónde. Es por izquierda, y lo que se objeta, insisto, son limitaciones, tibiezas, insuficiencias, o se lo corre por derecha, porque lo que ha predominado claramente es que se lo corra por derecha. La derivación y las consecuencias están a la vista. Con respecto a lo que planteaste y preguntaste, es un punto sobre el que yo he intervenido y me he pronunciado. Yo creo que en un artículo que publiqué en la misma semana inicial de octubre, o sea, el ataque de Hamas fue el día 7, el debate de los candidatos presidenciales fue el domingo 8, y yo creo que el mismo domingo o lunes 9 escribí un texto y se publicó en esa misma semana, una tendencia también muy de época, pero increíblemente rudimentaria, de pensar que cualquier tipo de situación, incluso las que sabemos que son complejas, tienen dos lados y solamente dos y solo dos, y que es preciso estar entonces a favor de uno y por ende en contra del otro, y no lograr elaborar una posición política, llegado el caso, o elaborar el desarrollo de un pensamiento más que en ese binarismo de A, B, estoy con A y estoy contra B. En un cuadro de situación como el que se presenta actualmente en Israel, siendo Israel gobernada por una fuerza política de extrema derecha y entrando en un conflicto armado con una agrupación terrorista como Hamas de extrema derecha, por su carácter de fundamentalismo religioso, por la tesitura que tiene con respecto a cuestiones muy sensibles para la izquierda y para el progresismo, como cuestiones ligadas al género, a la homosexualidad, son profundamente reaccionarios. ¿De dónde sale la idea de que hay que tomar partido por uno o por otro en términos de la expresión política de una fuerza o de otra? Si uno lo he discutido con distintos compañeros de izquierda, que yo no suscriba las políticas que lleva a cabo Netanyahu, no es sorprendente. Si yo me considero de izquierda, ¿por qué suscribiría las políticas que lleva a cabo un gobierno de extrema derecha? Lo desconcertante, lo inaudito, es que sectores que se consideran de izquierda y lo son, adhieran a una expresión política de extrema derecha como la de Hamas. Y habiendo señalado intensamente y necesariamente distintas formas de abuso sexual, distintas gradaciones del abuso sexual. Hemos discutido, y ha estado muy bien discutido, considerado, revisar prácticas como el piropo callejero y su violencia. Ha estado muy bien y está muy bien y es muy necesario y hemos aprendido mucho, hemos avanzado mucho en ese sentido. Pero las mismas personas que han intervenido señalando el carácter violento del piropo callejero, no condenaron violaciones, estrictamente violaciones. Toda violación es terrible y es feroz y es salvaje. Estas violaciones fueron particularmente salvajes y feroces. No las condenaron, no las condenaron. Entonces, ¿cómo es posible que no haya habido de parte de la izquierda una condena a una acción de semejante grado de violencia de un sector de ultraderecha, que ha involucrado, lo menciono porque es un tema especialmente sensibilizado y adecuadamente sensibilizado en esta época, es que violaron una cantidad de mujeres y no lo condenaron? Entonces lo entiendo en gran medida por este esquematismo binario básico que yo desearía, procuraría que la izquierda no tenga, porque además incurre en una identificación plena de la causa palestina. Digamos, para poder simplificar y apretar en el maniqueísmo binario, claro que tenés que arrasar con una cantidad de complejidades y de modulaciones y de variaciones, porque si no, no encaja. Si no, no encaja. Primer arrasamiento, identificación de la política de Netanyahu con la existencia misma del Estado de Israel.
como si una política eventualmente deplorable, para mí la de Netanyahu lo es, debiese extenderse o no se pudiese distinguir del derecho a la existencia del país en el que esa política se practica. Llegado el caso, la política que llevó a cabo, pongan un ejemplo, un gobierno que les parezca espantoso, en el país que les parezca, se critica las políticas espantosas de ese gobierno espantoso, no conozco muchos casos donde se diga, entonces ese país no tiene derecho a existir. Es la distinción entre una posición de izquierda fuertemente crítica de ciertas políticas del Estado de Israel, que yo las tengo, avanzando sobre la premisa misma del derecho a la existencia del Estado de Israel, es decir, el derecho que tenemos nosotros como integrantes del pueblo judío a contar con un Estado y una tierra. Ese avance me parece que responde como digo, a este binarismo que arrasa con todo, aprieta una posición en una única formulación y aprieta la otra posición también en una única formulación, que es que poco favor se le hace, a mi entender, a la causa palestina y a la legitimidad que la causa del pueblo palestino tiene, subsumiéndola en el proceder de la agrupación terrorista Hamas. Flaco favor se le hace, insisto, a esa causa del pueblo palestino en la validez y la legitimidad que tiene, porque yo creo que las tiene, no haciendo otra vez una amalgama de integración donde el pueblo palestino jamás es la misma cosa, así como la historia de Israel y Netanyahu es la misma cosa. Entonces es un modo muy rudimentario de abordar un asunto especialmente complejo. Todos los asuntos son eventualmente complejos, pero sabemos que la situación de Medio Oriente, de todas las situaciones complejas que hay, es especialmente compleja, lo sabemos bien, pero esta tendencia rudimentaria, esquemática al reduccionismo binario ha hecho especial daño en el análisis y en la toma de posición a propósito de esto que está pasando en Israel y en Gaza, y no creo que sea a un elemento, a un componente antisemita que aparece sin que haya necesidad de raspar demasiado. Te quería decir que nos queda muy poquito tiempo de emisión. Menos de un minuto. Que queremos agradecerte un montón que hayas accedido a esta entrevista y nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión de Microdiálogos de Innovación y gracias y un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Martín. Abrazo.